Excelente día para todo programador. En esta ocasión te voy a compartir un hermoso mapa conceptual creado en enero del 2012 por mi gran maestro Luis Alberto Casillas Santillán, en paz descanse. Él en este tiempo nos compartió este hermoso mapa conceptual con conceptos que involucran la programación estructurada, la programación modular y la programación orientada a objetos, todo conectado. Y desde entonces le pedí permiso de compartirlo con más personas y él en vida me dio su permiso. Entonces te voy a platicar de todo esto, cómo está conectado. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020 y comenzamos. Entonces, mira esto. Programar máquinas. Ingenieros en computación, como lo soy yo, ingenieros informáticos, licenciados en informática, como lo fue mi maestro, ingenieros en sistemas, ingenieros de software, diferentes carreras profesionales. Aunque no lleven el nombre de la carrera profesional, también se dedican a programar máquinas en mayor o menor medida. Y pues nosotros, los que estamos más especializados en el software, pues tenemos todo esto como centro de nuestra formación. Hay quienes se orientan más hacia la máquina y sabrán programar máquinas en menor medida, pero también hacen programación, como ingenieros en comunicaciones electrónica, ingenieros biomédicos. También hay ingenieros químicos, físicos que se dan a la tarea de programar máquinas. Pero bueno, nosotros los especializados en hacer esto, pues todos estos conceptos habremos de tenerlos pues así bien acuñados. Esto es un mapa conceptual, así es que te darás cuenta que todo lo que está dentro de estos ovalitos, por llamarles de alguna manera, son conceptos, ¿sí? Abstracción, modelado, lo podrías buscar en un diccionario. Descomposición funcional, estructura elemental, estructura de información, estructura de control, ¿sí? Todos estos son conceptos. En un mapa conceptual, pues tú habrás de citar pues conceptos relacionados con acciones, ¿sí? Acciones conjugadas, verbos en acción. Y pues empezando a darle la legibilidad a este mapa conceptual, pues aquí tenemos la abstracción, que lo puedes buscar formalmente en la descripción formal de abstracción, pero pues todos tenemos pues una definición en tu cabeza. Tú observas la realidad y de esa realidad tú la proyectas hacia tu mente a través de tus sentidos. Tú obtienes conocimiento de la realidad y haces una idea sintética de esa realidad en tu mente. Y pues ese proceso de abstracción te permite reproducir la realidad en un momento posterior. Entonces, la abstracción que logres hacer de la realidad hacia tu mente apoya el programar máquinas. Ese proceso de abstracción te permite hacer una descomposición funcional de un problema. Los problemas es lo que vamos a resolver. Aquí el programar máquinas te permite el tratamiento de una problemática y obtener su solución. Y pues esa abstracción te permite descomponer los elementos del problema que tú estás queriendo resolver. Programar máquinas invariablemente requiere de una descomposición funcional del problema, porque puede ser un gran problema que necesitamos pues una gran solución. Pueden ser problemas grandes o pequeños, pero mientras más refinado podamos abordar la solución del problema, más fácil va a ser poder
resolver ese problema. Es el famoso divide y vencerás. Entonces, la abstracción, para llevarla a cabo adecuadamente, pues requiere de un modelado, o sea, hacer dibujos que tú traslades ese conocimiento que estás adquiriendo, que estás observando, información de la realidad, que tú lo traslades a un dibujado en algún modo, como es esto. Esto es una forma de dibujar y escribir las cosas. Entonces, hacer un modelado, hacer un dibujo donde expresamos nuestro conocimiento, lo que sabemos del problema, lo que sabemos del conocimiento que adquirimos, pues si lo interconectamos como es un mapa conceptual, pues se queda más fehacientemente, más sólidamente guardada la idea. Entonces, yéndonos por el lado izquierdo, que es las primeras enseñanzas que yo te comparto, pues está por acá el paradigma estructurado. La descomposición funcional de un problema, un gran problemota, tú lo divides, digamos, en 2, 3, 4 partes, las partes que se necesitaran, les das un nombre a esas partes, y pues esa descomposición funcional te permite descubrir precisamente las estructuras elementales de ese problema que tú estás queriendo resolver, ¿sí? Tú dividiste el problema en 2, 3, 4 partes, y entonces cada una de esas partes pues quizás la puedas subdividir, cada una de esas 4 partes subdividirla en partes más refinadas. Entonces, ya aterrizando aquí conceptos de la programación estructurada, pues las estructuras elementales que me permiten resolver un problema pues son de dos tipos. Son estructuras de información o son estructuras de control. Una estructura de información es una estructura elemental, y una estructura de control es una estructura elemental que me permite precisamente resolver un problema. En todo lenguaje de programación existen variables constantes, y pues una variable es un caso de estructura simple, una estructura simple que es una estructura de información. Una constante es un caso de estructura simple que también es una estructura de información. De alguna manera, en todo programa existen identificadores que cambian de valor e identificadores que nunca cambian de valor durante la vida del programa. Y pues estas son estructuras simples, ¿sí? Son datos que, dándoles un nombre claro y significativo, entonces representan algo en tu programa. Resulta que si tú juntas varias variables, varias de estas te van a conformar una estructura compleja. Un arreglo unidimensional es un caso de estructura compleja. Tú puedes juntar varias variables y entonces ahí tú tendrías un arreglo unidimensional, o podrías juntar varias variables y podrías tener un arreglo multidimensional. Ya comprenderás a plenitud todo esto, cómo está hermosamente conectado. Un arreglo unidimensional, pues varias variables juntas, pueden ser en forma lineal, o pueden ser en forma bidimensional, o puede ser tridimensional la manera como conectamos las variables. Ya la conjunción de las matemáticas y estos conceptos de la computación, pues se da un match bien hermoso en algún momento. También tú podrías reunir varias constantes en algo que sería una enumeración. Aquí quizás faltaría una enumeración de mencionarlo, aunque pues así lo podemos quizás dejar este comentario, ¿sí? Una enumeración, una serie de constantes. Una estructura compleja también está conformada por varias estructuras simples. Tú puedes juntar varias variables que son del mismo tipo, y entonces eso sería un arreglo.
¿sí? Pero si tú juntas variables que son de distinto tipo, juntar un entero, digamos que representa la edad, juntarlo con un elemento de tipo char que represente el género de una persona, juntarlo con un número real que represente la estatura de una persona, juntarlo con quizás otro identificador que represente el nombre de una persona, pues entonces si te fijas persona, 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 estaría yo creando un registro de una persona, estaría modelando un registro persona. Un registro de una persona tendría pues nombre, edad, estatura, género, y cada uno de estos identificadores de variables que se te ocurrieran hacer para representarlos como variables, que podrían ser variables aisladas. Si tú los reúnes, pues entonces estarías formando una estructura compleja denominada registro, ¿sí? Y pues entonces una estructura compleja es una estructura de información. Las estructuras de control en un lenguaje de programación que tiene como base de soporte el paradigma estructurado para lo más elemental del lenguaje de programación, pues es una estructura elemental. Las estructuras de control gestionan a las estructuras de información. Entonces las estructuras de control pues modelan comportamiento simple y también modelan comportamiento complejo. Varios comportamientos simples conforman un comportamiento complejo. Acá, si tú conoces más a fondo la programación estructurada, pues conocerás la secuencia ordenada de acciones, que por ejemplo en lenguaje C sería una asignación a una variable, es una acción. La impresión de un texto en pantalla es una acción. La impresión de una variable en pantalla es una acción. Leer un dato del usuario para alimentar un programa es una acción. Entonces tú colocas una secuencia de acciones y pues eso es un elemento del paradigma estructurado, ¿sí? Una secuencia ordenada de acciones es un comportamiento simple. Es algo realmente muy simple. Aunque cuando estás empezando en la computación, haciendo programación, pues se te hace todo un mundo, ¿verdad? Por eso es un hola mundo, el primer programa que tú haces en todo el lenguaje de programación. Existe la selección, que es un comportamiento simple también. En algún momento conoces el disparador, que es una estructura de control en lenguaje C, C++, Java, C#, un if que no tuviera else. Un if sin else se le denomina disparador. O sea, tú verificas una variable, tú sabes asignarle valores a variables y tú verificas el valor de una variable, y si esa variable tiene, digamos, el valor 10, entonces se dispara una acción. Digamos, si tiene 10 centímetros de llenado un tanque, pues entonces se dispara la acción de cerrar el llenado del tanque. Eso es un disparador. Una selección canónica sería, es en estos lenguajes un if con else, ¿sí? Una sentencia if con else. ¿Qué es un if con else? Pues es una toma de decisiones de al menos dos caminos, por eso es una selección canónica. Tú revisas, por ejemplo, el valor de una variable, o podrías revisar varias variables dentro de una pregunta que tú hicieras en el lenguaje de programación, y si eso que tú estás queriendo evaluar te lleva a tomar una decisión de ir por un camino A o tomar la decisión de ir por un camino B, entonces esa es una selección canónica, es un caso de selección. O haces esto o haces aquello, pero haces una de las dos cosas y de manera exclusiva, de manera forzosa tomas uno de los dos caminos. O te vas por aquí o te vas por allá para llegar a tu destino. Esa es una selección canónica. Y existe también una selección que se dice múltiple, que en el caso de los lenguajes C++, Java, C#, es un switch. Se escribe
con la palabra switch. Y este también es un caso de selección. ¿Qué es una selección múltiple? Bueno, pues podría yo no tener 2 caminos que tomar, podría tener 3 alternativas o 4 alternativas o 5 alternativas que tomar. Mi decisión de qué hacer. Podría elegir desayunar huevos revueltos, o podría desayunar blanquillos, también se les conoce como blanquillos, por si en otro lugar me estén oyendo. Podría desayunar quesadillas, podría desayunar frijoles refritos. Son varias decisiones que yo podría tomar, o sea, varios caminos para cumplir con el objetivo de desayunar. ¿Sale? Entonces, la selección múltiple es un caso de selección, y pues la selección es un elemento también del paradigma estructurado. En algún momento tú realizas una serie de acciones, paso 1, 2, 3, 4, imagínate, y deseas repetir esos pasos del 1 al 4, repetir esos pasos del 1 al 4, repetir esos pasos del 1 al 4 una cierta cantidad de veces, o mientras cierta situación está ocurriendo, que todo es verificar los valores de las variables para estar haciendo esta repetición de instrucciones. Entonces, eso se le conoce como iteración, estructura de control iterativa o repetitiva. Es un comportamiento simple, y pues la iteración también es un elemento del paradigma estructurado, ¿sí? En algún momento, varios comportamientos simples los reúnes en un comportamiento complejo. Y aquí llega la programación modular a tu vida. En la programación modular, una rutina es un comportamiento complejo, un módulo de programa. Subrutina, subprograma, también son nombres que se le da a este elemento de la programación modular. Una rutina puede tener, es un comportamiento complejo, ¿sí? Y puede tener uno o más parámetros, donde un parámetro es una estructura de información. Cualquiera de estos que platicamos como estructuras de información pueden ser un parámetro para un módulo de programa. Un módulo de programa pues es una de esas subdivisiones que hicimos de ese gran problema que queremos resolver. Y ya es un comportamiento complejo porque involucra muchas instrucciones de esas que son comportamientos simples. Un módulo de programa, una rutina, te puede producir algo llamado valor izquierdo, un resultado de su operación, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres decir, ¿cuánto es el factorial de 4? Bueno, el factorial lo puedes modelar como una rutina y recibiría un parámetro que sería ese 4, factorial de 4. El parámetro sería el 4. Entonces el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, 4 por 3, 12 por 2, 24. El valor izquierdo es lo resultante de esta rutina. Y pues ese valor izquierdo, ese 24, es una estructura de información. También puedes, una rutina, entregarte no nada más el contenido de un dato simple como ese 24, sino que también te podría entregar un arreglo, te podría entregar un registro. Este video sería hermoso que lo revisaras en diferentes ocasiones que tú estás madurando tu aprendizaje de la computación. Cuando aprendemos la programación estructurada, lo amenizas. Cuando aprendes la programación modular, lo revisas. Cuando aprendes la programación orientada a objetos, lo revisas. Y entonces te queda bien hermoso el conocimiento conectado. Luego tenemos por este otro lado, cuando esto es conocimiento que lo adquieres como a lo largo de 1 año y medio, 2 años inclusive, para lograrlo, amasar lo suficiente, ¿sí? De estar todos los días aprendiendo. Entonces, la descomposición funcional implica una clasificación también. La abstracción también te implica una clasificación. ¿Qué es clasificar? Pues tú puedes observar la realidad y ver un montón de entes moviéndose y otro montón de entes que no se están moviendo. Digamos que estás en un prado y te enfocas en ver
pues unas estructuras que están así bien robustas y bien frondosas, llamadas árboles. Y pues ves varios de ellos y pues tú los clasificas, ahí hay árboles, ¿verdad? Tú puedes estar en un lugar hermoso donde se vean varias cosas cristalinas, líquidas, y dices, pues esos son charquitos o laguitos, no sé lo que te estés imaginando. Tú puedes estar mirando ahí hacia el cielo y ves unas agrupaciones de color blanco y dices, ah, son nubes. Entonces tú ya realizas desde pequeño, desde pequeña, una clasificación de las cosas. Clasificas las cosas como buenas, malas, grandes, pequeñas, de color azul, de color amarillo, de color verde, ¿sí? Te das cuenta de lo que son aviones, te das cuenta de lo que son bicicletas, lo que son automóviles, lo que son casas, lo que son perros, gatos, personas. Haces una clasificación. Entonces, hacer una clasificación, cuando tú quieres resolver un problema de la realidad, pues organiza a elementos denominados actores, ¿sí? En la vida, pues tú puedes encontrar un actor que sea un árbol y pues tiene un rol en la vida, ¿verdad? Producir oxígeno, ¿verdad? Tiene un rol, tiene cada uno de nosotros, los que estamos en este mundo, pues somos actores en este mundo, tenemos un actuar, algo que hacemos en este mundo, y los actores participan en la problemática, porque también pueden ser actores problema, y también participan en la solución, ¿sí? Hay actores que pueden ser problema y pues en interacción con otros actores pues se termina consiguiendo la solución, ¿sí? Participan en la resolución del problema. Entonces todos estos actores que tú estuvieras viendo en la realidad, en un problema de la realidad, tú les vas a dar un nombre, ¿sí? Y pues estos actores conforman clases de comunes. Tú podrías decir, hay humanos en la calle. Pues es una clase de comunes. Son hombres, mujeres, como los puedes subclasificar, pero los puedes considerar nada más como humanos, o podrías considerar nada más son aviones, pero hay subclasificaciones. Tú decides el nivel de clasificación de las cosas que tienen en común esos actores en la realidad. Los clases de comunes representan generalizaciones de objetos. Tú observas en la realidad un árbol concretamente y ese es un objeto. Tú observas en la realidad un avión concretamente y ese es un objeto. Tú observas en la realidad una persona, esa persona concreta y es un objeto. Entonces las clases de comunes representan generalizaciones de objetos porque, bueno, pues las personas o humanos, como lo hubieras clasificado, como lo hubieras denominado, pues tienen ojos, nariz, boca, oídos, cabeza, ¿verdad? Brazos, piernas, corazón, todas esas características que tú estás concentrando en una definición es una clase. Y representan generalizaciones de varios objetos. Tú observas lo común de esos objetos y entonces especificas una clase. Las clases te definen formalmente las características que los objetos tienen. Los objetos tienen características y las clases son las especificaciones en la computación para esas características definidas formalmente en un lenguaje de programación orientado a objetos. Existen los llamados atributos. Los atributos son características de los objetos, ¿sí? Los objetos tienen características y los atributos son características. Los atributos son definidos como estructuras de información. Atributos pasivos más específicamente hablando, atributos pasivos, así se les denomina. Y hay otros atributos que se les denomina atributos activos, que son
llamados los métodos. Los métodos son definidos como rutinas, o sea, comportamientos complejos que son instrucciones a ejecutar. Los métodos representan un comportamiento complejo. Los métodos son rutinas de las que tú conocieras en el paradigma de programación modular, ¿sí? Que son evolución del paradigma estructurado, hacer módulos de programa. Estos métodos también son características de los objetos. ¿Qué es esto de un método? Bueno, pues un humano puede respirar, un humano puede observar, un humano puede oler, un humano puede caminar, un humano puede hablar, un humano puede hacer varias cosas, correr, bailar, comer. Estas son acciones que caracterizan a un humano, ¿sí? Caracterizan a un humano. Y pues tú cuando veas un avión, pues ¿qué lo caracteriza? ¿Qué acciones realiza? Cuando ves un vehículo, ¿qué acciones realiza? Cuando ves un árbol, ¿qué acciones realiza? Y pues estos conceptos, si te fijas cómo están entrelazados, las clases de comunes protegen su información mediante algo denominado encapsulación. Existe la necesidad de proteger la información y se le denomina encapsulación a los diferentes niveles de protección de información, porque tiene diferentes modos y tipos de protección. 4 niveles de protección, ¿sí? El modo privado, solo yo lo conozco, imagínate, pues datos que yo solo conozco, que yo solo tengo en mi cabeza y que son secretos muy míos y que no se los digo a nadie, son muy míos, los tengo protegidos, ¿sí? dentro de mi ser, y pues ese es el modo de protección privado. Yo decidiré a quién le comunico esa información, pero el mundo no lo va a conocer simplemente viéndome, por decirlo de alguna manera. Otro modo de protección es el modo precisamente denominado protegido, donde por ejemplo tú puedes compartir algo con tu padre, puedes compartir algo con tus hijos, ¿sí? Con tu padre, con tu madre, compartes algo, compartes cosas con tus hijos, o sea, en la cadena de herencia, hablando biológicamente, tú compartes algunas cosas. Y esas cosas que familiarmente se comparten, no se comparten quizás a todo mundo, ¿verdad? Se comparten nada más a nivel familia, algunas cosas. Entonces ese es un modo protegido, así se le denomina. Hay otro modo de protección que es el amigo, que tú le haces saber a tus amigos precisamente ciertas cosas que no le comunicas a todo el mundo. Entonces la información tiene diferentes niveles de protección y hay información que es pública. O sea que todo mundo puede saber esa información. Visualmente, hablando de algo que tú ves en la realidad, un árbol que tú lo observas, pues es información pública que es de color verde, por decir algo. Sus hojas son verdes, es información pública. Tú sin necesidad de pedirle nada, lo observas y sabes de qué color es, ¿verdad? ¿De qué color son sus hojas? Es información pública. Pero puede tener información privada que no puedes ver, ¿verdad? Y pues esos son diferentes niveles, ¿no? Resulta que las clases de comunes pues transfieren características a través de la herencia. Tú puedes hacer una especificación de una clase y luego hacer otra especificación que utilice la primera. Esto se soporta en la programación modular. La programación modular define módulos de programa con fines de reutilización. Y si tú concibes eso a mayor escala, pues la especificación de un objeto te permite pues decir esto lo tengo como algo útil para crear objetos que sean representantes de la vida real, y a la hora de que tú haces más objetos, tú puedes reutilizar la especificación de otros objetos, de otras clases. Lo que especificaste para una clase, lo especificas para otros moldes. Esto necesita pues un tratamiento específico de enseñanza para que lo logres acuñar, pero si lo quisiéramos amoldar por ejemplo, que hablaras de un hombre, hablaras de una mujer, digamos, que heredaran una especificación en común que es el ser humano,
pues la mujer tiene ojos, nariz, boca, oídos, cabeza, corazón, ¿verdad? Y demás, brazos, piernas. El hombre tiene ojos, nariz, boca, oídos, cabeza, su corazón, brazos, piernas, ¿sí? Todo esto está en el humano y podemos hacer la especificación de una mujer, hacer la especificación de un hombre y que estas dos especificaciones tengan algo en común, la especificación de ser humano, ¿sí? Eso ya en algún momento lo pondremos más a detalle ese tema porque es muy amplio. Y pues la encapsulación es un elemento del paradigma estructurado, la herencia es un elemento del paradigma estructurado. Resulta que, ya para finalizar, los comportamientos, los métodos que te platiqué, que son características de los objetos, estos comportamientos pueden ofrecer una respuesta adaptable gracias al polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Bueno, hablando por ejemplo de mi persona, yo soy un ser humano, soy un hombre, soy un profesor, soy un ingeniero, soy pues todo lo que tú pudieras alcanzar a captar, pues, pero nada más hablando de estas características, ¿verdad? En algún momento yo me comporto como ingeniero al momento de programar, resolver un problema de la realidad, ejerzo mis conocimientos y me comporto como ingeniero profesionalmente hablando. Me dan un problema a resolver y yo como ingeniero lo resuelvo. En algún momento me comporto como profesor cuando enseño. En algún momento me comporto como humano cuando como, por decir algo, cuando miro, cuando escucho, me comporto como humano, ¿sí? Entonces, tú te comportas de la manera que se necesite acorde a tu cadena de herencia, ¿sí? Yo puedo tener el comportamiento de un profesor, de un humano, ¿sí? Yo puedo tener comportamientos de ingeniero y esos comportamientos los heredo en mi especificación y yo me comportaré con lo que reciba de la realidad acorde a esa información que yo reciba de la realidad. Yo me comportaré de manera adecuada según mi naturaleza. Entonces, el polimorfismo pues también es un elemento del paradigma de programación orientada a objetos. Un hermoso paradigma que me tomó a mí personalmente dominar o hacer clic 4 años de mi vida, ¿sí? 4 años de mi carrera profesional. Hasta el 4.º año ya fue cuando hice clic. Fue precisamente mi gran maestro Luis Casillas quien me impartió varios conocimientos, entre ellos el de programación orientada a objetos, y fue hasta 8.º semestre en un curso con él que terminé de hacer clic. Ya entendí, ya comprendí. Cada quien tiene diferente velocidad para comprender las cosas. Ya hacía programas orientados a objetos desde el 2.º año de la carrera. Ya hacía programas orientados a objetos, pero no había comprendido así hermosamente cómo está todo esto y pues te llevará un rato quizás amasar todo esto, hermosura en tu cabeza. Espero que te haya gustado esta explicación y pues a compartir esta información, hay que compartirla. Es hermoso todo este conocimiento, propagar la palabra del Señor a través de los que la transmiten, la palabra de los grandes señores desde los inicios de los tiempos, ¿no? Seguir propagando el conocimiento, eso es algo muy hermoso. Gracias por estar allí y nos estaremos viendo en próximas platicadas. Que estés muy bien.